18, 20, 30 dólares. Los alojamientos, el doble, 220 dólares. Todo es más caro en Galápagos, ¿eh? Una locura. Hola gente, ¿cómo están? Hoy tocó madrugar, estamos en el aeropuerto de Quito, ¿sí? Próximos a tomar un vuelo. ¿A dónde? A Galápagos, señores, ¿sí? A las famosas Islas Galápagos. Hacemos una escala de 40 minutos en Guayaquil y luego partimos hacia Galápagos. Serán en total un vuelo de 3 horas y bueno, el día de hoy lo vamos a dedicar un poquito a recorrer la isla, averiguar precios de tours, de opciones de buceo y de alimentos y demás. Así que bueno, hoy será un largo día, estamos acá en el aeropuerto, todavía falta un ratito, vamos a dar una vueltita por acá, después embarcamos hacia las Islas Galápagos, destino más que esperado. Bueno, pulgares arriba para este aeropuerto de Quito, tiene enchufes, conexiones para el celular, hay muchos y bueno, y todos funcionan. Otro pulgar hacia arriba, Wi-Fi gratuito, ¿sí? Sin muchas complicaciones, ilimitado. El tercer pulgar hacia arriba, agua potable bien fresca, tienes diversos puntos, diversos dispensers donde puedes llenar tu botellita de agua. Eso es fundamental hoy día en cualquier aeropuerto. Y ni hablar de Wi-Fi. Estamos en el avión y me tocó ventanilla. Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas de la isla Galápagos. Está buenísimo. Bueno, llegamos finalmente a Galápagos, ahí está el avión y nos hacen caminar, Así que vamos a darle. Se entregan los papeles, documentación, se toma un bus que te cuesta 5 dólares y te lleva para cruzar el ferry cuesta $1, la cuestión que ese primer bus cuesta 5 dólares, el trayecto de 10 minutos, la verdad, es un robo, y bueno, ahora estamos en el último bus, ¿sí? Que también 5 dólares, que nos va a llevar hasta el pueblo de Puerto Ayora, pero bueno, este recorrido creo que es un poco más largo y probablemente lo banca. Bien, primeras impresiones, es increíble el contraste. En esta isla Santa Cruz, en el norte, donde está el aeropuerto, cruzando el ferry en otra isla está el aeropuerto, hay sol, el agua se ve fantástica y la vegetación es seca. Mucho tipo cactus y vegetación como muy espinosa y bueno, y nada de hojas. Ahora, en la mitad de la isla es como que levemente vas subiendo y llegas a unos 800 metros aproximadamente y la vegetación es todo verde, casi te diría selvático,
se ve que es mucho más húmedo, con frecuencia llueve o llovizna. Y en esta parte de Porto Ayora, que es en el sur de la isla, nuevamente enseguida la vegetación vuelve a ser completamente seca y está nublado. Y eso en un trayecto de 40 minutos en bus. Muy sorprendente. Encontré un caminito por acá y me estoy metiendo, lleva a la Laguna de las Ninfas, que está muy cerquita, pegadito al pueblo de Porto Ayora. Y miren qué bello camino. Otra cosa muy llamativa y muy lindo es que ya viniendo desde el aeropuerto en el bus que atraviesa la isla, ya se pueden ver en la parte alta tortugas terrestres de esas gigantes en el camino, conviviendo con gallinas, con caballos, con vacas, algunas en los caminos laterales, muy lindo. Habré visto unas 10 o 15 en completa libertad en los campos, solamente mirando por la ventanilla del bus. De hecho, en la ruta hay el típico cartel amarillo de precaución, sí, de animales sueltos, así como en Argentina vemos de vacas o en el norte de Chile se ven de vicuñas. Bueno, está el cartelito amarillo con la forma de la tortuga. Muy llamativo. Acá a mis espaldas está el principal supermercado de la isla. También hay un mercado donde se pueden comprar frutas, verduras y bueno, de todo se puede conseguir. También hay almacenes más pequeños, panaderías. Hay una calle que se llama la calle Los Kioscos, donde están generalmente todos los puestitos de comida, los restaurantes. Los menús están en $5, el doble o casi el doble de lo que está en Ecuador continental. Y bueno, después para comer pescados de mar está complicado, los platos arrancan en 18, 20, 30 dólares, langosta carísimo. Pero bueno, en la zona de los kioscos donde están esos platos de mar con pescados y demás carísimos, también si todos te ofrecen el menú de $5, que es el menú básico y típico de acá de Ecuador. Y si te alejas un poquito del muelle, mientras más te alejes, podés llegar a encontrar menús por 4, por 3,50, es así. Todo es más caro en Galápagos, ¿eh? Los alojamientos el doble y es muy difícil encontrar alojamiento económico y obviamente que para arriba los precios, lo que busques hay. Bueno, en esto de lo que busques hay, me doy vuelta y tengo 2 tiburoncitos acá abajo en este muelle y pasa un perrito al lado, o sea que, miren, ¿dónde está el perrito? Ah, ya no, bajó la escalerita. Así que bueno, vida animal, fauna, hay de todo, marina, terrestre, de todo. ¡Perrito! Ahí viene. Qué simpático. Respecto a tours, bueno, ahí lo que busques, de mediodía, de tour completo, arrancan de los 30 a 40 dólares algún tour que se le llama de la bahía, que te lleva a algunas playitas por acá cercanas, pero bueno, son varios tours que puedes hacerlo, puedes visitarlo por tu cuenta también, los que son acá cerquita. Averigüé por uno de Isla Isabela, pero también bastante caro, pero bueno, incluye los pasajes, que en realidad ir a Isabela sale $30 de ida, más 30 de vuelta, son $60. Pero bueno, lo que tenía ese tour es que recorre varios puntos que vos en Isabela lo podés hacer por tu cuenta, incluso muchos de ellos caminando. Así que bueno, como voy a estar en Isabela de acá a unos días, ese tour no lo voy a hacer. También hay tours de visitas a las granjas de tortugas, que se le llaman. El tema ahí es que también podés hacerlo por transporte público, ¿sí? Te tomás un bus por $1 o por 50 centavos. Las granjas de tortugas están en la parte alta de la isla, o sea, podés ir por tu cuenta en el transporte y después pagar la entrada directamente al lugar y te vas a ahorrar bastante dinero y vas a poder hacerlo a tu tiempo y te vas a poder quedar el tiempo que quieras. Por último, y una de las cosas más importantes que me trajeron a Galápagos es el buceo. Los tours de buceos están entre 170 y $185.
por 2 inmersiones. Y si sos principiante, si es tu primera vez, si es tu bautismo, por una sola inmersión sale lo mismo, 170, 180 dólares. Carísimo. El precio internacional de la actividad de buceo por 2 inmersiones sale en casi todo el mundo entre 90 y 110 dólares. A excepción de Utila en Honduras o Koh Tao en Tailandia, donde el precio es considerablemente menor. Y sin embargo, son excelentes sitios de buceo. Estuve recorriendo entre agencias de turismo y agencias de buceo, bueno, entre 8 o 10 recorrí, bueno, el precio es ese. Incluso si vos le decís, si hago 2, 3 días de buceo, ¿me puede hacer un descuento? Bueno, imposible que te hagan menos de 170 dólares. De hecho, en temporada alta, las 2 inmersiones de buceo, o sea, el día de buceo, cuesta 220 dólares. Una locura. Igual ya me di cuenta que si querés ver tiburones, al menos te venís hasta este muelle, y los tenés acá abajito. Hay poca luz y se va de foco, pero pasaron como 4 o 5 recién. Qué bárbaro. En cuanto al buceo, creo que es muy bueno charlar directamente con los buzos, ¿sí? Porque por ahí los que te venden los tours venden un poco de todos y no saben las características precisas del buceo en Galápagos, que es muy particular. Hay para todos los niveles, pero bueno, también hay ciertos lugares que son de cierta exigencia y uno necesita cierta experiencia antes de bucear. Así que bueno, en estos días lo tomaré con calma, iré analizando qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero hacer y cuáles son las opciones disponibles. Papi. Qué elegante. Bueno, qué manera de terminar el primer día en Galápagos, aquí en el muelle, pura vida hasta de noche, fíjense. Un pelícano, acá hay un vago, mirá. Qué belleza, está bostezando. No es un vago, es una vaga, es una hembra. Se le ven las tetillas, las cuales amamanta. Y bueno, acá en el agua está lleno de tiburones de punta negra. No se van a ver con esta cámara. Pero bueno, la verdad fue un día largo. Quiero estar como esa loba marina, tirada ahí, ya durmiendo hace las 5 de la mañana que estoy dando vuelta. Bueno, aproveché a averiguar precio de alimentación, de tours, de posibilidades de buceo. Estuve buscando alojamiento en Isabela. Está muy difícil conseguir buen precio, pero bueno, venir acá y terminar acá en el muelle y encontrar pelícanos, lobos marinos, tiburoncitos, baby sharks, tiburoncitos de punta negra. Miren, acá hay otro. Peligro, dice. Mírenlo, tan pancho. Y fíjense que en la aleta tiene como algo en la aleta, se ve que debe estar en estudio o algo, debe estar haciendo un seguimiento. Bueno, pelícanos, la gente saca fotos. Gran primer día. Y bueno, gente, vamos terminando el video de hoy. Al que no lo hizo, suscríbase por favor, por acá le dejo el botoncito. Dejen comentarios, me gusta, compartan y bueno, no se pierdan los próximos videos de Galápagos, que esta isla realmente es una isla fantástica y es pura aventura y mucha vida y naturaleza. Los dejo acá, será hasta el próximo video. Chau.